0,8 la inflación en el mes de abril, una nueva baja en las tasas de interés, también después de que se dio a conocer esta noticia y la expectativa que tiene el mercado de que este número siga a la baja, por lo menos, ¿no?, con indicadores como este que mencionábamos respecto de la política monetaria. El presidente Javier Milei, cuando se dio a conocer esta cifra, puso una foto con en un abrazo, mejor dicho, con el ministro de Economía, Toto Caputo, una sola palabra: gol, festejando también que después de 5 meses el número volvió a ubicarse en un dígito. Está con nosotros Mariano Ricciardi, director de BDI Consultora, que vamos a analizar, vamos a desglosar este número. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buen día. ¿Te sorprendió? ¿Tenías un número parecido? ¿Cómo lo ves? Sí, si uno mira el dato frío de inflación 8.8 y a su vez la interanual de los últimos 12 meses, estamos en 289%. Lo comparamos con Latinoamérica, está la interanual entre el 3, 4, 5%, algún país que tenga mucha inflación. El dato parece bueno como el presidente festeja, pero es muy preocupante todavía la situación. Dentro del número grande, el 8.8, hay que empezar a desagregar un poco como para ver cuál es la inflación real a la cual se están moviendo los precios de la economía, y ahí se usa mucho lo que es la inflación núcleo, que lo que hace la inflación núcleo es separa todos los productos estacionales y regulados. Y ahí nos está dando que la inflación núcleo fue un 6.3%, mucho menor al 8.8. El mes pasado la inflación de marzo había sido el 11 y la núcleo el 9. Son buenos datos porque lo más importante acá es mirar la inflación núcleo, que no tiene componentes estacionales. Si vemos la inflación de este mes, los que más subieron fueron la parte de alquileres, servicios de luz, gas, combustible, vivienda. Si miramos la parte de alimentos, subió entre un 5 y 5,5%, alimentos y bebidas. Entonces hay una desaceleración y reacomodamiento de precios relativos donde si uno mira el Claro. 8.8, en realidad hay que mirar también la núcleo, que es la velocidad real a la que se mueven los precios. Y hay expectativa, Mariano, por indicadores, ¿no?, como por ejemplo el de política monetaria, de que este número siga con una tendencia a la baja. Algunas consultoras ya se animan a decir que en el mes de mayo podría darse en torno al 5 o al 6%, ¿no? Lo que, bueno, termina siendo un logro para el gobierno nacional. En cuanto al número, sabemos que buena parte también de ese descenso tiene que ver con la recesión. Sí, por eso la primera parte de desarmar esta bomba que había de riesgo de hiperinflación fue exitoso, pero a Para costa vos de... había, perdón, para vos había riesgo de hiperinflación, como dice Javier Milei. Sí, totalmente. Veníamos una velocidad de inflación de los últimos meses donde estábamos arriba con posibilidades de ir a una velocidad de crecimiento de precios del 1000% anual. Eso se fue desacelerando y de la misma forma que no llegamos de un día para el otro a esa inflación tan grande, no vamos a salir de un día para el otro. Esto va a ser gradual y la primera etapa de destapar esa olla a presión funcionó, pero funcionó a costa también de resignar actividad económica. ¿Qué último En la, año recordás como uno que haya tenido una inflación aceptable? Porque hace y mucho acepta- convivimos con niveles de inflación más altos que los regionales, por lo menos, ¿no? Sí, veníamos con inflaciones del 15% anual, que hoy nos parece poco, pero comparado con Latinoamérica es el triple que el resto de los países, o casi el cuádruple. Esa inflación sería normal, no más de un 15 a 20% anual. Eh, Como te decía, la primera etapa funcionó. Ahora viene el desafío de reactivar la economía y bajar la inflación con una economía funcionando y el dólar empezar a soltarlo, porque es muy fácil bajar la economía a costa de sacrificar la actividad económica y frenar el dólar, dejarlo en un valor donde estuvo prácticamente quieto desde enero. Entonces el desafío ahora es hasta dónde pueden bajar la inflación, vamos a verlo, reactivando la economía. Y ese es el punto donde ahí el presidente quizá y el mercado peca de optimista. ¿Tiene límite la baja de la inflación para vos, Mariano? Mira, nosotros lo que miramos mucho son los indicadores financieros donde si uno analiza los que están rindiendo bonos que ajustan por inflación y bonos a tasa fija de acá a enero, están dando que la inflación para diciembre tendría que ser el 3%. Eso es lo que hoy reflejan los precios de los mercados. Si uno descuenta esos precios a valor presente, nos da una inflación implícita del 3% para diciembre, que lo cual creo yo que el mercado está pecando de optimista, el mismo que Javier Milei. Ojalá tengamos una inflación del 3%,
pero creo que por un tiempo nos vamos a tener que acostumbrar a una inflación del 5% mensual. Es además, sería un éxito. diciembre es un mes que estacionalmente es alto, ¿no? Es difícil pensar que, digo, sería realmente ahí un logro en mayúscula. Mencionabas el dólar. Como dicen también, uno de los anclajes que tienen hoy muchos de los precios. ¿Para vos está atrasado el tipo de cambio? Javier Milei recientemente dio, ¿no?, una lista de razones por las cuales este dólar es competitivo y además dice tanto él como el ministro de Economía que no van a hacer un corrimiento mucho más superior al que están haciendo a este 2% del crawling peg y que no se plantea ahora aumentar el nivel de devaluación, no, sino bajar la inflación, ¿no? Y que llegue justamente a ese nivel de corrimiento mensual que está teniendo el dólar blue. El dólar blue, perdón, el dólar oficial. El dólar blue no es otra historia. Como bien decís vos, lo está usando de ancla contra lo que es expectativas inflacionarias. Los dos componentes de la inflación es emisión monetaria, que ya lo redujeron al mínimo, y el segundo es expectativas inflacionarias. Entonces yo puedo reducir las expectativas y yo te digo y te prometo que jamás voy a subir el dólar, lo voy a dejar planchado. En algún momento lo va a tener que subir. Y ahí la otra discusión es qué dólar es competitivo para el modelo de país que quiere el presidente, porque quizá el que estamos acostumbrados nosotros de un dólar alto para tratar de incentivar las exportaciones no es el modelo de país que quiere Milei en este momento. Esa es otra discusión aparte, si para el modelo que quiere cada uno está caro o barato. Si miramos lo que es el tipo de cambio real multilateral, que sería descontar el dólar para atrás, ajustado por inflación, nos da que estamos a valores similares a lo que es el 2017, el dólar actual. No sé si es que le falta todavía subir, si puede quedarse mucho tiempo, pero tendría que ir al mismo ritmo que la inflación, que es lo más sano. Eso es lo que todavía no está pasando. La inflación es el 8 y el dólar oficial al 2. En algún momento eso se tiene que sincerar y acomodar. Es lo que estamos esperando y, como bien decís, usa como ancla el dólar fijo y ahora están empezando a ver algunas estrategias que criticábamos de los otros gobiernos donde postergan aumentos, como salió que el aumento de lo que es los servicios lo postergaron un mes más para que no impacte en el próximo índice de inflación, retrotraen los aumentos de las prepagas, ciertas estrategias que están evidentemente volviendo a hacer para tratar de acomodar los precios relativos sin que lo acomode solo el mercado. Entonces ahí empezamos a ver ciertas alarmas donde decimos están tratando de alguna forma bajar el índice de inflación lo más rápido posible con todo lo que puedan hacer sin dejar que el mercado solo lo acomode como ellos planteaban. Claro, Mariano, ¿ves un crecimiento en B? También mencionabas obviamente que la pregunta es ahora cómo va a ser y te agregaría para qué sectores. ¿No? Es el gran interrogante. Obviamente eso mucho tiene que ver, sí, con lo que está tratándose en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, ahora los industriales que van a pedir que bajen el monto que se pide de ingreso para este incentivo a las grandes inversiones y que allí incorporen, ¿no?, de alguna forma el mercado local, ¿no?, la industria nacional, para que no queden en una situación muy desventajosa, ¿no?, respecto a esos capitales extranjeros que podrían llegar, sobre todo decimos extranjeros por los montos, ¿no? Totalmente, Rocío. Hoy la clave es la ley de bases y el paquete fiscal. Hasta que eso no salga, está todo en suspenso. Después de eso, hay que ver cómo el desafío viene después de eso. Y ahí, como bien decís, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, es la traba donde que yo creo que está bien que haya cierta regulación y no dejar un descontrol a que las empresas de afuera vengan y puedan hacer lo que quieran. Lo que están queriendo incorporar es que esas empresas grandes que vienen a invertir tengan un cupo que obligatoriamente tengan que comprar a insumos nacionales. Es un poco de también lo que está pasando, lo que hace Europa, Estados Unidos, que son economías abiertas, pero son proteccionistas en cuanto a su industria nacional. Y tenemos que cuidar un poco, porque no es que automáticamente van a venir esos grandes inversores y vamos a crecer. Hay ciertos sectores de la industria, de economías regionales, que hay que protegerlo. Claro. O sea que me parece bien ese cambio. Claro, 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 Mariano, es interesante eso que mencionás. ¿Ves probable que eso suceda? Entendiendo también que sigue siendo, digo, sobre todo por este lobby que están haciendo los empresarios con los legisladores, sigue siendo algo que se van a tener que sentar a negociar. Sí, y ahí el tema es que no van a llegar a tiempo al Pacto de Mayo, que es lo que quería el presidente anunciar. Creo que eso no va a llegar, se va a postergar. Y es lo que estamos viendo un poco en los mercados, cierta volatilidad que vemos, que algunos días sube un poco el dólar MEP, bajan los bonos, caen, las acciones también. Estamos todos a la expectativa de si sale la ley de bases, si sale el paquete fiscal, que ahí también es otro incentivo junto con el blanqueo para empezar
a traccionar la economía. Ujú. Son varias cosas que están en suspenso hasta que tengamos más noticias sobre eso. Sobre este régimen de incentivo a las grandes inversiones, estabilidad cambiaria por 30 años, ¿qué significa y qué tan probable es que se pueda llevar a cabo también? Sí, cuando hablan de 30 años en Argentina es Es una toda una utopía, ¿no? vida. Digo, Bueno, hagamos el ejercicio de pensar cómo era nuestra economía 30 años atrás, en el 94, era, bueno, ciertamente distinto, ¿no? El modelo económico, la paridad con el tipo de cambio, entonces que se proponga eso, bueno, llama la atención, pero para eso están los especialistas para explicarnos qué les dice el gobierno exactamente que van a tener esos grandes inversores con esta estabilidad cambiaria. sí, yo, como bien decís vos, vamos a analizar un poco la historia. ¿Qué pasó no en 30 años? El blanqueo de Macri dijo que los que blanqueaban no iban a pagar más bienes personales y automáticamente 2 años más tarde cambió el gobierno y fijaron un impuesto adicional doble de bienes personales que les aumentaba la alícuota al 2,25 anual. De 0 a 2,25 y a una promesa también de estabilidad que no le iban a volver a aumentar el impuesto, con lo cual eso hay que tomarlo un poco con pinzas porque en Argentina es muy difícil que se cumpla. Claro, y puede ser un desincentivo. Sí, sí, sí. Por algún lado, por el lado de los, yo creo que por el lado de los impuestos y la reducción impositiva grande que les va a dar ese beneficio del RIGI, es lo único que ellos miran. Lo otro creo que cualquier inversor grande que va a invertir a la Argentina sabe que es una jugada de altísimo riesgo. Ujú. Ayer decía Martín Tetaz, el diputado nacional, es cierto, la inflación está bajando, lo que va a subir ahora es el desempleo, o con otras palabras, ¿no? Que en realidad el gobierno ahora debería empezar a mirar ese otro número y la posibilidad de que sí se ubique en 2 dígitos. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, ahí coincido con Martín en el tema de que yo siempre digo, estos primeros meses los ajustes macro se hicieron muy bien, funcionaron bien, está bajando la inflación, el dólar controlado, pero lo micro hay que empezar a ver y no descuidar, que es donde, ahí hablamos un poco de las pymes, este RIG y cómo va a afectar, porque en el mientras tanto hay empresas chicas que si esto se sigue estirando, la actividad económica está prácticamente paralizada, no tienen espalda para soportar muchos meses más, van a empezar a despedir gente, van a empezar a cerrar, y esa gente es lo que me preocupa del modelo económico a donde queremos ir, si está planificado, qué hacemos en el mientras tanto con esos sectores que van a tener que reorganizarse. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves, con esto te despido, Mariano, cómo ves el tema de la reforma laboral dentro también de ese paquete de leyes? Eh, ¿Es verdad que inmediatamente los empleadores van a tener un incremento en los costos de un 8% por tener que destinar ese número justamente a la creación de este fondo de desempleo? O sea, en el caso de despido, pero no que inmediatamente se bajen los costos laborales, que es lo que pedían desde el sector, desde todos los sectores en realidad, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, ahí, bueno, primero hay que adecuarse al mundo, ¿no? El régimen laboral en el mundo fue cambiando. Hoy estamos con una legislación muy antigua en Argentina y que beneficia a la industria del juicio. Lamentablemente hay muchas pymes que tienen un juicio laboral y tienen que quebrar, quiebran y cierran directamente. Por un lado hay que acomodarse. Y por el otro lado, lo que vos decís es que da la posibilidad a que algunos sindicatos, esto cada sindicato lo va a tener que decidir, que vayan a, como es en la UOCRA, el fondo de cese laboral, donde el empleador no paga una indemnización, pero paga un aporte del 8% mensual a cuenta de cuando se vaya ese empleado, cobra ese fondo. Y ahí entra en juego también, los sindicatos dicen que no, pero en realidad van a tener una caja muy grande que van a manejar ese 8%, Claro. y entra. Entonces, pero eso es algo que deja la puerta abierta a que cada sindicato decida si Y va si a uno dice utilizar o no. no, ¿quién le paga la indemnización a ese empleado? O sea, Sigue igual, el empleador es como uno opta qué régimen va a tener a partir de ahora. pero Entonces, no por tiene ejemplo, sentido comercio. igual, digo, ¿no? Porque serían los empleadores los que tendrían que decidir. Claro, no, por eso. Primero el sindicato decide, por ejemplo, Comercio dijo que se adheriría a ese proyecto. Entonces, yo como una empresa que tengo empleados de comercio, puedo decidir a los empleados a partir de ahora que contrato si van a ese régimen que aporto el 8% y no pago indemnización o sigo con el régimen anterior, que le pago el 100% de la indemnización. Es optativo para el empleador, pero primero si el sindicato decide incorporar ese régimen. Claro, claro. Bueno, Mariano, vamos a ver cómo avanza también ese tema. Te agradecemos mucho el contacto y este punteo de temas de agenda. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Hasta luego.